Bueno, estudiantes, continuamos con nuestra clase hablando de una introducción a la consejería bíblica. Y hasta este punto hemos básicamente establecido un fundamento para la consejería bíblica. Hablamos de los aspectos de consejería bíblica en contraste a lo que es psicología u otro método de consejo secular. También pasamos una buena parte de la clase hablando de los fundamentos teológicos para la consejería bíblica. Porque como consejeros bíblicos es importante entender que la base para lo que sugerimos es una base bíblica. La base de la consejería bíblica tiene que ser la Biblia. Entonces, eso enfatiza que nosotros como consejeros bíblicos tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas personales, y también tenemos que interpretar correctamente la palabra de Dios para dar aplicación correcta a la persona necesitando el consejo. Ahora la sesión que vamos a tener ya pasa de teoría a práctica en cuanto a la consejería bíblica. Y la sesión habla de este proceso de cambio. ¿Cómo es el proceso de cambio bíblico? Cuando uno llega para consejo, lo que busca la persona es cambio. Uno busca cambio en su conducta específica, su conducta personal. Uno busca cambio en su matrimonio. Uno busca cambio en sus sentimientos o busca cambio en su situación, pero uno busca cambio. Entonces, nosotros tenemos que entender en cuanto a la palabra de Dios cómo es el proceso de cambio bíblico. Entonces, en esta sesión, hablando del proceso de cambio, quiero comenzar por decir que el cambio bíblico no es solo modificar la conducta, sino es una transformación centrada en Cristo, producida por el Espíritu Santo y fundamentada en la palabra de Dios. Cuando hablamos de cambio, no es suficiente solo tratar con los síntomas o modificar la conducta. Hay organizaciones que ayudan a personas con su modificación de conducta. El ejemplo que llega a mi mente es Alcohólicos Anónimos. Me imagino que esta organización ha ayudado a miles de personas en hacer cambios a su conducta, hablando de tener una estructura de responsabilidad entre otras personas, formar nuevos hábitos. El problema con este tipo de modificación de conducta es que no llega muchas veces a la raíz del problema. La raíz del problema queda en el corazón del ser humano. Entonces tenemos que entender que el cambio verdadero es un cambio que se centra en cambio interno, no solamente cambios externos. Es una transformación centrada en Cristo, producida por el Espíritu Santo y fundamentada en la palabra de Dios. Recuerda que la Biblia dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced. Es el imperativo ahí, hay que crecer como creyente. Pero él dice cómo, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, crecimiento bíblico o madurez espiritual o cambio bíblico, como estamos usando ese término en esta sesión, tiene que ver con una transformación interna centrada en la persona de Jesucristo, algo que solo el Espíritu Santo puede lograr y se usa como base la palabra de Dios. Por eso pasamos tanto tiempo hablando de los fundamentos teológicos de la consejería bíblica. Entonces, iniciando esta sesión, quiero hablar en este panorama del cambio verdadero
y darles principios fundamentales del cambio centrado en Cristo. Estos principios fundamentales nos ayudan a recordar como consejeros bíblicos ah, algunos aspectos importantes de este proceso de cambio que buscamos en la persona recibiendo nuestro consejo. Porque no hacemos nada si damos consejo y no hay cambio. Ah, Tenemos que entender el proceso de cambio. Entonces, estos 5 principios que voy a darles son fundamentales para el proceso de cambio. Número 1, el cambio piadoso es obra de Dios. Ah, Cuando enfatizamos que es obra de Dios, también enfatizamos que no es obra humana o no es nuestra obra o no es la obra de la persona recibiendo el consejo. Cuando hablamos de un cambio verdadero en una persona, un cambio interno, ese cambio es obra única de Dios y involucra a las 3 personas de la Trinidad de Dios. El cambio piadoso es obra de Dios y involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Salmo 127:1, la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Podríamos decir, sin añadir a las escrituras, pero si uno busca un cambio y no involucra a Dios, pues en vano buscamos el cambio, porque el cambio verdadero es obra de Dios. Jesús habló en términos más prácticos acerca de la participación de él en este proceso. En Juan 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 a 5, él está hablando acerca de la necesidad del creyente en permanecer en él, en reconocer la unión que hay entre la persona convertida y el Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en una unión con Él y es importante permanecer en Él. Él dice, usando términos de agricultura, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, el pámpano es el creyente, la rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahí miramos que Jesucristo tiene una expectativa que los que están en Él van a producir fruto espiritual que Él hace en la persona. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Otra expectativa de Jesús y Dios en este proceso de madurez espiritual no solo es llevar fruto, pero uh, seguir en un trayecto de llevar más fruto, como el que viene a podar las ramas secas y quitar las cosas que están um, estorbando crecimiento bueno y fruto abundante, pues Dios hace esto en la vida de cada creyente. Y luego él dice, versículo 5, yo soy la vid verdadera, o yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, para producir fruto y para producir mucho fruto, tenemos que permanecer en Cristo. Y él dijo esta frase, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, en el cambio verdadero, Dios tiene que estar en el proceso. Jesús habla de permanecer en Él y vivir una vida en Él, como Pablo dijo, ah, ya no vivo yo, Gálatas 2:20, más vive Cristo en mí. Entonces, es obra de Dios que buscamos en el cambio verdadero. También el Espíritu Santo hace su parte. Segunda de Corintios 3:18 dice que
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, miramos que Dios tiene su visual en qué quiere. Jesús es el que hizo todo para lograr la paz entre nosotros y Dios y el Evangelio para salvación es el Evangelio que debemos vivir. Y el Espíritu Santo es quien mora en cada creyente para aplicar lo que es la palabra de Dios a la vida del creyente y producir el cambio, la transformación verdadera. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó la buena obra cuando Él nos reconcilió consigo mismo por la muerte de Cristo y la resurrección, y nosotros respondemos en arrepentimiento y fe, pero el plan de Él es llevarnos a madurez espiritual, perfeccionar la obra, ah, tener la imagen de Cristo, en otras palabras. Entonces hay que recordar en el proceso de consejo bíblico que la obra es de Dios y esto nos da un alivio, voy a decir. Un alivio porque si yo pongo la presión sobre mi persona como consejero bíblico, que necesito presentar la información correcta, necesito lograr cambios en la persona que está recibiendo el consejo, la presión es enorme. Pero si entendemos que, bueno, me toca a mí entender cómo es el ser humano en su naturaleza pecaminosa, entender lo que enseña la palabra de Dios y aplicar los principios bíblicos a esta situación específica, Dios es quien tiene que hacer la obra. Y si la persona recibiendo consejo fracasa, no es mi culpa si hizo mi parte, y no es culpa de Dios porque ese corazón se puso rebelde. Tenemos que quitarnos de esa presión de producir resultados en el consejo bíblico y entender que todo lo que hace Dios es la obra de Él en la vida de la persona. También, número dos, el cambio piadoso es motivado por la gracia y las promesas de Dios. Cuando estamos hablando de cambio verdadero en una persona, ah, habla de la motivación en hacer los cambios. Nosotros no debemos darles una lista de cosas que hacer, y esperar que en su propia fuerza se haga los cambios. La Biblia en su mayoría habla de el carácter de Dios y lo que Dios hizo para lograr nuestra salvación y los imperativos en la Biblia solamente son para los que están en Cristo. Si una persona sin Cristo intenta hacer cambio en su propia fuerza de lo que Dios dice, es una existencia frustrante. Pero si uno entiende la relación entre la persona y Dios por la relación que hay en Cristo, pues los cambios están motivados por amor y gratitud por lo que Dios hizo. Segunda de Corintios 5:14 dice, el amor de Dios nos constriñe, o en otras palabras, nos motiva. El amor que vemos en Dios para con nosotros en Cristo Jesús nos motiva. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, los que están en Cristo, muerte y resucitado, ya no viven para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Comienza con la realidad de nuestra relación con Dios y luego estamos motivados para vivir para Él en base a la gracia y las promesas de Dios. Entonces, antes de pedir obediencia de nuestros aconsejados, tenemos que resaltar la gracia de Dios y la aplicación del Evangelio en la vida de la persona y que ellos entiendan la realidad de quién es Dios y qué ha hecho por uno. Y esto nos motiva para vivir para Él. Número 3, el cambio piadoso requiere una respuesta activa de fe y una respuesta activa de obediencia. El creyente, al estar confrontado con lo que enseña la Biblia y la diferencia entre nuestro carácter y el carácter de Dios, pide un cambio. No podemos continuar practicando el pecado, tenemos que arrepentirnos y humillarnos y responder por fe. Entonces, nosotros tenemos que enfatizar esto, y entender esto en cuanto al cambio verdadero. Si una persona recibe la información correcta, pero no actúa en fe y en obediencia, no va a realizar el cambio. Filipenses 2:12 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, podemos siempre apelar a la realidad que si uno está en Cristo, Dios va a producir en esa persona el deseo de vivir para Él y no es excusa y decir no puedo, porque Él también nos da la energía o la habilidad de hacer su buena voluntad. Como el versículo dice, Él es quien produce en nosotros cambio de deseos, el querer, como el hacer, la energía, la habilidad de hacer su voluntad. Entonces, siempre hay una expectativa de responder positivamente, activamente a lo que enseña la palabra de Dios. Y este es el cambio que Dios pide en su palabra. Número 4. Miramos que el cambio piadoso es un proceso progresivo de santificación. Es algo que sucede tras tiempo. No hay cambio verdadero de un día a otro. Uh, Muchas veces uno puede iniciar con cambios drásticos, pero sigue el proceso. Nadie ha llegado a lo que es la imagen de Cristo. Es un proceso que progresa tras tiempo para lograr lo que Dios está intentando hacer. Segunda de Pedro 1 es un buen ejemplo de madurez espiritual. Habla del fundamento de nuestra relación con Dios, y el fundamento es la fe en Cristo Jesús. Pero encima de ese fundamento tenemos que añadir a nuestra fe. Segunda de Pedro 1:3 habla de todo lo que Dios nos ha dado que pertenece a la vida y a la piedad. Cómo vivir en esta vida y cómo vivir para Él, en piedad o para Él. Y luego dice versículo 5, hay que poner toda diligencia en añadir a nuestra fe. Hay que añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Uh, Solo para enfatizar que es un proceso, y hay que añadir a su fe por su conocimiento de la palabra, por aplicación y obediencia, uno crece. Versículo 8 de 2 de Pedro 1 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
vamos a producir fruto espiritual si agregamos a nuestra fe. No vamos a estar inactivos en la obra. En cambio, los siguientes versículos hablan de que si uno no añade a su fe, llega al punto de hasta dudar de su salvación, porque uno que está en Cristo tiene que ver cambio verdadero y si no hay crecimiento, se pone a dudar si hubo una conversión genuina o no. Y Dios es quien sabe esto, pero la evidencia de tener a Cristo es tener un cambio y una madurez, una progresión de madurez espiritual. Número 5, el cambio piadoso o el cambio verdadero ocurre en el contexto de la iglesia. El diseño de Dios es que el cambio que Él quiere lograr en la vida del ser humano es un cambio que sucede dentro de la comunidad de fe. No se puede, o se puede quizás, pero no es recomendable hacerlo en aislamiento de la iglesia local. Sería una excepción y no normal si tuviera una persona cambio aislado de la iglesia. No es el plan de Dios. En Hechos 2 miramos la comunión de los creyentes nuevos y su crecimiento en la palabra de los apóstoles, la doctrina bíblica, en la participación en diferentes disciplinas espirituales. Y uno mira el resultado, una generosidad exagerada, una, una- un testimonio público con valor a pesar de persecución. Y esto dentro de la iglesia local, o sea, la comunidad de fe ayuda a uno a aplicar lo que aprende de la palabra de Dios. Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia existe para que en la comunidad de fe uno se exhorta y se anima y estimula el uno al otro para vivir con amor bíblico y hacer buenas obras para Dios con motivos puros. Ah, y luego, por eso dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Entonces es importante la iglesia en el proceso de cambio verdadero en Cristo. Ahora quiero continuar hablando de un modelo de este proceso de cambio. Y el consejero bíblico David Paulison, quizás ha oído de él, él ha escrito muchos libros en este ámbito de consejería bíblica. Él se hizo famoso este modelo que vamos a mencionar aquí. Y quiero que agarren sus Biblias y busquemos juntos Jeremías 17 en su Biblia, Jeremías 17 para ver una analogía para este proceso de cambio. En Jeremías 17, el contexto de esta porción de la Biblia es que la nación de Israel está enfrentando el juicio divino de Dios por su desobediencia. Y el profeta habla de dos tipos de personas. Ah, Esto se ilustra con dos tipos de plantas, una retama en el desierto y otro es un árbol fructífero. Ah, las dos plantas están en el mismo contexto, en la calor del desierto, están enfrentando el juicio de Dios, ¿verdad? Israel, pero está ilustrada en diferentes respuestas. Ah, ambos, ambos tipos de personas enfrentan el mismo calor, la misma situación, el mismo contexto, pero responden de diferentes maneras y distintas a lo que es la palabra de Dios. Primero miramos lo que dice Jeremías 17, versículos 5 y 6.
Y esta porción ilustra la respuesta de la persona impía que confía en sí misma y no quiere responder a la palabra de Dios. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ah, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Habla de una manera de responder a Dios. No confiar en Él, confiar en el ser humano, en uno mismo o en otro ser humano, y va a estar como una planta sin fruto que habita en el desierto. Pero luego miramos otro tipo de respuesta. Esto ilustra la respuesta de la persona piadosa que confía en Dios. Dice versículos 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová. Mira la diferencia. Uno confiaba en el hombre, el otro confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será, en vez de retama en el desierto, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Miramos otra vez que hay dos tipos de personas, están en el mismo contexto, están en un contexto de desierto, pero el que confía en Dios, en Jehová, será como un árbol plantado junto a las aguas. Eso se hace recordar de Salmo 1, ¿verdad? La diferencia entre los que son sabios y atienden a la voz de Dios y andan en temor a Él y los que son rebeldes. El contexto no cambia, pero lo que produce sí cambia. Cuando uno confía en Dios, es como ser una planta, un árbol que está junto a aguas donde hay fuente de vida y produce fruto a pesar del contexto del desierto. Entonces, vamos a usar esto como base de hablar de un modelo para el consejo bíblico en cuanto a cambio, porque la persona tiene una responsabilidad de responder y confiar en Dios para atender a su voz. Si lo hace, va a producir fruto como es la voluntad de Dios, el plan de Dios. Si no, va a seguir en el desierto de sus circunstancias, pero frustrado y seco. Pues voy a poner una gráfica aquí que habla de este proceso y voy a explicar las cuadras que miramos aquí, los recuadros. Ah, Hay que recordar en contexto que Jesús dijo que vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Hablando de lo que es la bendición de la gracia común, el rocío se usa aquí como para ilustrar y también las dificultades que son parte de nuestra existencia. No solo malos experimentan sufrimiento y no solo gente buena recibe bendición, sino hay una bendición común por estar en la creación de Dios y hay bondad que uno recibe aunque no esté en Cristo. Pero aún los que están en Cristo experimentan dificultades y pruebas. Entonces se ilustra con lo que es 1.a, calor, las dificultades, pruebas, sufrimiento de la vida, y el rocío, 1.b, en la gráfica que habla de bendiciones de gracia común. Y arriba dice, ¿qué está pasando en el mundo de la persona? Cuando llegamos a una sesión de consejería, ellos tienen un problema.
o esa persona tiene dificultades y pruebas y sufrimiento, entonces necesitamos escuchar lo que está pasando. Esto se simboliza por la calor que está experimentando. Y también no podemos descartar que también esa persona, a pesar de su mala situación, ha recibido algo de bendición y gracia común. Los factores pasados en la vida de una persona están incluidos aquí. Una persona puede tener cosas que le ha pasado, que está causando el calor de su vida o la situación de su vida. Quizás algo, alguien que le hizo daño en el pasado, una trauma en el pasado. También debe de considerar lo que está pasando en el presente de la persona, lo que está causando las dificultades. ah, y uno hasta puede preguntarle a la persona qué está visualizando sobre su futuro. Quizás la preocupación que tiene es ah, por un futuro incierto. Pero la idea aquí es, en el principio de una situación de consejo bíblico, hay que escuchar a la situación presente en la vida de la persona. Cosas que han pasado, cosas en el presente, cosas en un futuro incierto, pero ¿qué está produciendo el calor en su vida? El recuadro número 2 aquí habla del mal fruto. Esto es lo que es evidente en la vida de la persona, el comportamiento, las palabras, acciones, emociones pecaminosas que fluyen ah, como raíz de la situación en que está. Entonces son los síntomas, se puede decir, o lo que es lo que está produciendo una vida. Número 3 habla de malas raíces y entendemos que lo que uno mira en cuanto a fruto tiene su raíz en creencias, motivos pecaminosos. Y la idea aquí en esta gráfica es entender que todos tienen una situación que es lo que produce calor en su vida, que estamos viendo como producto de la situación, cómo están reaccionando, palabras, acciones, emociones pecaminosas que no cuadran con lo que es el plan de Dios para su vida. Entendemos nosotros como consejeros bíblicos que esto viene por tener malas raíces. Hay que cambiar la manera de pensar. Hay que ayudarles a entender lo que enseña la Biblia. Y eso es número 4 abajo. La provisión de Dios en Cristo, aplicada por el Espíritu de Dios, reveladas en la Escritura. Uno tiene que entender que la Biblia habla de el corazón y que el fruto que estamos viendo, los síntomas en una persona, son producidos por tener malas raíces y lo que buscamos en todo al oír la situación y ver lo que está haciendo la persona y llegando al corazón para ver motivos y mentalidad incorrecta es usar la Biblia, usar recursos espirituales y ayudarle a la persona a reorientar su mente con la palabra de Dios. La Biblia habla bastante de renovar la mente, usando la palabra de Dios. Entonces, cuando uno reorienta su mente, llega a número 5, buenas raíces. Creer cosas correctas, tener motivos puros en lo que hace, y esto va a producir buen fruto, palabras diferentes, acciones diferentes, emociones diferentes. Y esto es lo que
buscamos en cuanto al proceso de cambio. Número 6, el buen fruto. Pero el buen fruto no se produce sin tener buenas raíces. Y nadie puede tener buenas raíces si no está aplicando la Biblia en el Espíritu de Dios a su situación. Y entonces nosotros, como consejeros bíblicos, miramos esta gráfica como algo para encapsular todo lo que es el proceso de cambio. Déjeme darle un resumen. Si está procesando esa gráfica y queriendo entender. Déjeme darle un resumen del modelo de cambio. Cuadro uno o caja 1 habla de escuchar. Escuchar a nuestros aconsejados y aprendemos sobre sus situaciones, especialmente su calor. Cuando hablamos de calor, estamos hablando de estar en una situación, quizás por su propias decisiones, quizás por lo que otra persona hizo, o quizás el resultado de vivir en un mundo pecaminoso. Pero una persona está en situación de calor, está en el desierto y queremos entender qué está pasando. Hay que escuchar lo que está pasando. Ah, en la caja 2 o cuadro 2, mientras escuchamos, hay que aprender sobre cualquier comportamiento desordenado que necesita ser cambiado. Aquí es donde identificamos ah, qué es la reacción a la situación de calor que es incorrecta. ¿Qué es la actitud en respuesta al calor que es incompatible con la actitud de Cristo en la palabra de Dios? ¿Entiende? Entonces, mientras escuchamos, hay que estar identificando conducta incorrecta. Número 3. Mientras escuchamos, aprendemos sobre las creencias y motivos. Hay que ir un nivel más abajo, no solo identificar como las reacciones inapropiadas, pero qué está produciendo las reacciones inapropiadas. Ah, entonces hay que llegar al corazón y entender qué es lo que cree de base, qué es la motivación que impulsa estas acciones que estamos viendo. En esto no debemos buscar un cambio de comportamiento, o sea, cuando identificamos en la caja 2 que hay mal fruto, no debemos brincar directo a lo que es buen fruto y decir, bueno, tiene que estar haciendo estas cosas porque ah, brinca, brinca, es- o sea, salta sobre lo que es la parte importante, entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no debemos llegar directo de, ok, esto es lo que hace mal, hay que hacer estas cosas en vez de, porque van a llegar a esto, pero tienen que entender lo que enseña la palabra, primero. Número 4, en cuadro 4, la parte de abajo en la gráfica donde habla de la palabra de Dios, la aplicación de la palabra de Dios, dice luego discernimos qué verdades bíblicas Dios quiere usar para ayudar a nuestros aconsejados a cambiar. Aquí es la parte donde tenemos que conocer la palabra de Dios. Yo escucho que la persona, por ejemplo, tiene problemas con la mentira. Ah, Ese es mal fruto que veo, ah, porque esa persona cree que tiene que mentir para preservar su trabajo. Ah, y eso revela en sus raíces que está confiando en su propia habilidad de retener el trabajo en vez de confiar en Dios, ¿verdad? Entonces, en esta parte tengo el discernimiento de entender, bueno, esta persona
es ignorante o rebelde en cuanto a lo que enseña la Biblia, um, y la mentira y la honestidad y la verdad. Entonces, esto es donde yo aplico la verdad bíblica a lo que es la situación, produciendo mentira y la creencia del corazón que la mentira es aceptable. Número 5, cuando estamos hablando en este resumen, dice, hablando de raíces buenos, basándonos en la palabra de Dios, visualizamos las creencias y motivos piadosos del corazón que Dios quiere cultivar en nuestros aconsejados. Entonces aquí es donde cambiamos la mentalidad de la persona usando la palabra de Dios para que tenga raíces correctas y entender, bueno, la confianza tiene que estar en Dios en esta situación. Y la confianza no se ve como mentir, la confianza se ve en someterse a lo que es la soberanía de Dios y hacer lo correcto a pesar de la situación. Y esto lleva a buen fruto. Notamos que comportamientos piadosos deberían fluir o están fluyendo del corazón del aconsejado. Entonces, tenemos que seguir la orden correcta, escuchar lo que es la situación, detectar la mala reacción, entender de dónde fluye esa mala reacción por un corazón no orientado a la palabra de Dios. Número 4, usar la palabra de Dios para cambiar la mentalidad de la persona. Y eso va a producir ahora diferentes motivos, diferentes actitudes. Deberé producir esto y resultará en el comportamiento piadoso que agrada a Dios, que debemos buscar. Entonces, ahora queremos hablar de tres movimientos claves en este cambio. Hablando de la cuadra 4 en la gráfica, aplicando la palabra de Dios, ¿cómo es el movimiento de la persona en un cambio piadoso? Número 1, comienza con creer. Ah, hay que creer diferente, hay que tener nueva información. Creer significa aferrarse a Dios y abrazar su presencia, sus provisiones y sus promesas de perdón, sabiduría y poder en nuestras situaciones individuales. Entonces, hay que cambiar la mentalidad. Esta es una parte clave, un movimiento clave en el proceso de cambiar. Hay que poner fe en lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Ah, las promesas de Él. Él nos ha redimido, nos ha declarado justo, nos ha adoptado. ah, También Él nos ha perdonado, nos da fortaleza y sabiduría por su palabra. Él habla de un día darnos un corazón perfecto, un cuerpo perfecto, una morada perfecta y una comunión perfecta con Dios para siempre. Entonces hay que creer estas cosas, doctrina bíblica en todo este proceso. Esto nos lleva o lleva al aconsejado a arrepentimiento. Cuando uno está creyendo mal y está orientado nuevo con información correcta de la palabra de Dios en base a quién es Dios y qué ha hecho Dios, la persona al ver la diferencia debe de responder en arrepentimiento. Entender que su conducta y sus actitudes, las raíces, son incorrectas y por la palabra de Dios y la aplicación de la palabra, ah, vamos a cambiar la mentalidad y arrepentirnos. Arrepentirse habla de abandonar tanto los pecados de conducta como los del corazón, las raíces, y volverse a la gracia. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, siempre en la Biblia miramos este movimiento. Después de creer lo correcto, hay que arrepentirse de no haber creído correctamente y no haber actuado en base a la información correcta. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, hay que entender este proceso. Primero, tienen que creer bien, luego tienen que responder bien, y esto va a producir una obediencia. Número tres, obedecer. Esto es lo que queremos ver en la gente que estamos aconsejando. No solo dónde están fallando, y tener la información correcta, pero arrepentirse y obedecer. Obedecer significa amar a Dios y a los demás, dejando de lado el pecado y revistiéndonos de justicia por su gracia. El proceso de obediencia y este cambio que produce obediencia se ve bien en el libro de Efesios capítulo 4. Entonces, en los pocos minutos que tenemos para terminar esta sesión, le invito a que busque en su Biblia Efesios 4. Y voy a poner una gráfica aquí para entender este proceso, la dinámica de quitarse y vestirse en Efesios. Miramos este concepto en Efesios 4, y el movimiento que miramos en creer correctamente, arrepentirse de lo que um, su vida ha producido en base a la información incorrecta y ahora alinearse en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, en estos versículos miramos ah, la antigua vida sin Dios. En esta columna de quitarse son las mentalidades que tenemos que remover, la antigua manera de vivir. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces hay que detectar dónde estamos fallando, mal fruto, malas raíces. Y la palabra de Dios es la lámpara que alumbra esto. Y la respuesta es arrepentirse, quitarse de este tipo de vida. Luego habla de vestirse. La columna de en medio aquí habla de esto. Mire lo que dice el versículo 24. Vestíos, después de quitarse o remover algo, dice hay que poner otra cosa. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, este es la persona nueva, el nuevo yo, que ahora conoce a Cristo. Dice, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, hablando de la antigua manera de vivir, la pasada manera de vivir. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, la respuesta correcta es renovaos, versículo 23, en el espíritu de vuestra mente, cambiar su mentalidad. Luego, en este
pasaje miramos diferentes aspectos del hombre viejo que tienen que cambiar. Versículo 25 habla de la mentira. Dice, por lo cual, desechando la mentira. Eso es lo que tiene que quitar o remover de su vida como cristiano. Y dice, hay que mejor hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, miramos en la última cuadra aquí, o la última columna, habla de qué hacer, qué son acciones específicas que uno puede hacer cuando mira que debe de deshacerse de la mentira, debe de ponerse la verdad, pero la pregunta es cómo. Y aquí es donde nosotros, como consejeros bíblicos, ayudamos con cosas específicas. Por ejemplo, en cuanto a la deshonestidad o la mentira, ah, podemos aconsejar que hagan un compromiso ante Dios de decir la verdad, aunque cueste o aunque ah, perjudica. Cada vez que uno miente, otra cosa específica que hacer es confesar. Confesar el pecado y reconocer que es pecado. Ah, También podemos ayudarles y decir, cada vez que hay oportunidad de hablar, hay que hablar con la verdad, con claridad y no con medias verdades. Podemos aconsejarles que tengan a una persona cercana, espiritual, que les mantenga responsable. Y cada vez que mienten, que confiesen a la persona también para tener una responsabilidad. Y memorizar versículos de la Biblia que habla de cómo Dios abomina los labios mentirosos. Son cosas específicas. Miramos versículos 26 y 27 hablando de la ira. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, la manera correcta es resolver la ira de inmediato, y la ira no debe de producir pecado. Uno puede tener ah, un fervor santo, uno puede tener una indignación santa como Cristo tuvo al entrar al templo, pero no podemos pecar en tener una ira santa. Entonces hay que, como acciones específicas, identificar detonantes de enojo e ira y aprender a responder bíblicamente. Podemos decir a la persona que debe de orar antes de responder con su boca para no caer en una trampa de responder en ira con palabras ásperas. Quizás la persona puede, um, al caerse en la ira, resolver que cada vez que cae o caiga en esa trampa, que resuelva inmediatamente con la persona con quien se enojó. Um, Hablando del robo, mira, en versículo 28 dice, el que hurtaba, la parte de la manera vieja de vivir, la manera pasada de vivir, no hurte más, no robe más, sino trabaje. Entonces, hablando de vestirse ahora de trabajo y generosidad para que tenga que compartir con el que parece necesitar. Un cambio radical en cuanto a las posesiones. En vez de robar para saciarse, trabajar para ganar sus bienes, pero no para acumular, sino para distribuir. Es otra mentalidad. Entonces, puede ayudarles con puntos prácticos aquí en cuanto a su corazón y las posesiones, en no poner su mirada en las cosas terrenales, ser responsable en el trabajo, no acumular deudas para poder ser generosos con otros, y memorizar versículos que hablan
contentamiento. Son cosas prácticas que uno puede hacer, pero ya captan la idea que uno mira um, mal fruto, malas raíces, por mal pensamiento y mala orientación. Y uno usa la Biblia para cambiar esa mentalidad, y eso va a producir nuevas raíces y va a producir nuevo fruto, buen fruto. Y el consejero le ayuda a la persona a identificar lo que es incorrecto y los motivos que impulsan lo incorrecto, y qué dice la palabra de Dios, para luego tener puntos específicos para um, vivir de manera de Cristo, siempre impulsado por la gracia y gratitud, y no por querer ganar favor con Dios con sus obras. En resumen, aplicaciones prácticas. Pues recuerda, escucha con atención la situación difícil o el calor. Y hay que llegar a lo que es la motivación del corazón. ¿Por qué miramos ciertas conductas? Porque el corazón está mal orientado. Entonces, primero hay que escuchar con atención e ir discerniendo actitudes y reacciones incorrectas. Segundo, guía al aconsejado en los pasos de creer correctamente, arrepentirse por lo que no es correcto y obedecer, siempre con base en la Escritura y con motivos impulsados por el Evangelio. Gratitud y gracia. También hay que reforzar la vida comunitaria, la iglesia. La persona que está recibiendo consejo tiene que entender que el mejor lugar donde practicar lo que enseña la Biblia es dentro de la comunidad de fe, donde uno puede exhortarse el uno al otro, donde uno puede confrontar pecado e impurezas y ayudarle a la persona a tener la mentalidad correcta. Hay que asignar tareas prácticas centradas en la gracia, acciones de ponerse lo que la Biblia enseña nuevo. Entonces, eso va a variar en cuanto a cada situación, pero hay que pensar qué es lo que produce el viejo hombre, cómo debe de ser el nuevo hombre y qué son puntos prácticos en base a la Biblia que uno puede poner en práctica en su vida para tener el fruto correcto. Y finalizando, hay que orar. Hay que orar constantemente por la obra del Espíritu Santo, quien es el verdadero agente de cambio. Entonces, hemos hablado sobre el proceso de cambio. Esto es lo que queremos en el consejo, es ayudar a la persona a cambiar. Quizás lo que buscan es más difícil porque no quieren obedecer a la palabra de Dios, pero es la manera correcta. Tenemos que ayudarles a las personas a entender, en base a la Biblia, por qué necesitan cambiar, y cómo reaccionar al calor o a la situación de su vida. Pues espero que haya sido una ayuda ver este panorama, y en las próximas sesiones continuamos hablando de los puntos prácticos para dar consejo bíblico.